¿Qué es exactamente lo que está pasando? ¿Por qué de repente el presidente francés Emmanuel Macron sale al frente a decir que ya no es una buena idea, que no tiene sentido desplegar soldados en Ucrania? ¿Por qué de repente ahora el propio Merz y Starmer dicen que están dispuestos a muchas cosas? ¿Qué hay detrás en este cambio de retórica que de repente se da entre los principales líderes europeos y sobre todo que iban en contra de la administración de Vladimir Putin? Desde Moscú han advertido en reiteradas ocasiones que la presencia de tropas de la OTAN en suelo ucraniano en cualquier calidad es una amenaza para Rusia, pero ahora de repente han empezado a salir los líderes a decir que bueno, ya no tiene sentido mandar tropas, ¿no? Que ya no es urgente, que ya no se está considerando. Muchos expertos consideran que esto es un retroceso porque se ha visto que el escenario es más devastador para Ucrania de lo que ellos imaginaban, mientras que otros calculan que en realidad la demostración del desfile en Moscú, que tuvo un apoyo masivo por parte de diferentes líderes políticos y mundiales, ha hecho que de repente los europeos empiecen a reconsiderar su papel. Y es que, por ejemplo, lo que ha dicho el presidente francés Emmanuel Macron en una entrevista concedida a TF1 es que no se está considerando el despliegue de nuevos contingentes militares de países occidentales para garantizar la seguridad de Ucrania. Esto es lo que ha declarado el día de hoy el presidente de Francia. No se trata de desplegar miles, decenas de miles, cientos de miles de soldados europeos u occidentales. Eso no tiene sentido, terminó manifestando el propio presidente francés, pero en un lugar estratégico y en funciones estratégicas donde manifestamos nuestra solidaridad. O sea, nada más ha dicho eso, ¿no? Que es triste lo que está pasando, Ucrania es un sitio estratégico y nos solidarizamos, algo que evidentemente no sirve para nada. A finales de marzo, en París, se celebró la cumbre de la coalición de voluntarios, donde los participantes discutieron las iniciativas de Macron y del primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, sobre las garantías de seguridad para Kiev después de que finalice el conflicto. Anteriormente, el mandatario francés había sostenido que las fuerzas de mantenimiento de paz que algunos países europeos quieren desplegar en Ucrania estarían allí puestas a reaccionar y responder a cualquier caso de escenario que surja, pues así sean hostilidades o una guerra o sean atacadas. Desde Moscú en reiteradas ocasiones han dicho que esto significa una escalada sin precedentes y una guerra directa entre la Alianza Atlántica con Rusia. Y claro, en un escenario así muchos expertos han empezado a preocuparse, sobre todo porque de repente ahora los europeos han cambiado de parecer. Y es que los políticos europeos que antes abogaban por meterle, no darle una derrota estratégica a Rusia, han cambiado su retórica en cuanto al conflicto ucraniano y ahora están diciendo que qué tal si damos un alto al fuego entre Kiev y Moscú de al menos 30 días. ¿Por qué de repente cambian así su propio discurso? El presidente francés, el nuevo canciller alemán, así como los primeros ministros del Reino Unido y Polonia han llegado este sábado a Kiev. Los dirigentes viajaron a la capital ucraniana para acudir a la cumbre de la llamada coalición de voluntarios que reúne a los aliados de Kiev. Pero si se dan cuenta, cada vez son menos los países que van. El encuentro se ha celebrado este 10 de mayo con el objetivo, pues, de elaborar una propuesta de alto al fuego de 30 días. Merz afirmó el día de ayer, citado por medios alemanes, que espera que se establezca un alto al fuego en el plazo de 30 días entre Rusia y Ucrania. Dada la tregua de 3 días anunciadas por Rusia, él dice que existe una gran posibilidad de que se pueda ampliar a 30 días. En una entrevista con Bild, Merz también, recordemos, está incluso antes de convertirse en canciller, en el que ya llevaba mucho tiempo instando a suministrar misiles de largo alcance Taurus a Kiev. Eso era lo que estaba pidiendo el que ahora es el canciller alemán. Él no descartó conversar con el presidente ruso, de repente cambió de parecer, quiere hablar con Vladimir Putin en caso de que se dé pues un alto al fuego en Ucrania. Si surge la necesidad, se ayuda a poner fin a esta guerra, estoy dispuesto a muchas cosas. Mientras Macron escribió que una paz justa y duradera comienza con un alto al fuego. En una declaración conjunta, los dirigentes de Francia, Alemania, Polonia y el Reino Unido instaron a un acuerdo de paz
paz. Junto con Estados Unidos, pedimos a Rusia que acuerde un alto al fuego total e incondicional de 30 días para crear el espacio necesario para las conversaciones sobre una paz justa y duradera. Esto es lo que han declarado de repente, cambiando completamente su discurso. Por su parte, el vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia y expresidente del país, sí, estamos hablando de Dmitry Medvedev, ha arremetido contra los líderes europeos por amenazar a Rusia previamente. Se suponía que Macron, Merz, Starmer y Tusk iban a discutir la paz en Kiev. En cambio, están proponiendo amenazas contra Rusia o una tregua para calmar a las hordas banderistas o nuevas sanciones. ¿Creen que es inteligente? Métanse esos planes paz por sus... Bueno, ya saben, donde no del sol. Esto terminó escribiendo Medvedev en sus redes sociales. Sin embargo, hay informaciones mucho más que nos ayudarían a entender realmente cuál es esta estrategia. Y es que Alemania estaría enmascarando la entrega de armas a Ucrania. Y esta no sería la primera vez. El gobierno alemán volverá a envolver en secreto las entregas de armas a Ucrania después de 3 años de transparencia en lo referente al suministro de ayuda militar al país eslavo. Esto ha sido informado por la agencia dpa citando a sus fuentes. En el futuro, el gobierno alemán va a reducir significativamente la comunicación sobre la entrega de sistemas de armas. Esto dijo al medio una fuente de los círculos más cercanos, ¿no?, de los gobernantes. Se trata de una decisión que se toma en medio de negar ventajas militares a Rusia en el conflicto, siendo parte de la táctica de guerra la reducción de los debates públicos sobre el apoyo militar. Así que ni siquiera el pueblo alemán va a saber exactamente, primero, qué es lo que le está entregando a los ucranianos, y segundo, qué tipo de debate se da y cuánto del dinero público se está gastando para ayudar a Ucrania. Un escenario que ya está siendo criticado. dpa recuerda que el gobierno del nuevo canciller alemán Friedrich Merz recupera así una práctica que inició en las primeras etapas del conflicto ucraniano durante el mandato de Olaf Scholz. A finales de febrero del 2022, Scholz tomó la decisión de enviar armamento a Kiev y durante unos 4 meses no se compartió información sobre este tema. Fue esto en junio del 2022, bajo la presión de la opinión pública, cuando el gobierno alemán resolvió publicar en un sitio web una lista detallada de las armas y sistemas que se estaban enviando a Kiev. Aún no se ha determinado cómo se va a comunicar al Bundestag las futuras entregas de armamento. A diferencia del envío de tropas, este aspecto no necesita la autorización del Parlamento. Sin embargo, es probable que se informe al Parlamento sobre las entregas de armamento en una sesión privada de la Comisión de Defensa del Bundestag. La agencia también indicó que los suministros de misiles alemanes de largo alcance Taurus están o podrían estar encubiertos bajo esta nueva política. A lo largo de la campaña electoral, Merz afirmó que está dispuesto a llevar a cabo envíos de armamento, si bien únicamente en colaboración con los aliados que ya han hecho entregas de armas similares y las que tienen disponibles. Así que ya muchos expertos empiezan a hilar hilos y a decir que bueno, esto es bastante obvio, ¿no? Ellos de repente cambian, dicen que sí, que qué tal si ahora se sientan a negociar unos 30 días, pero claro, los envíos por parte de estos países empiezan a volverse un misterio. Entonces puede ser que en estos 30 días que está solicitando también el gobierno alemán, pues sencillamente se termine armando Ucrania hasta los dientes con envíos masivos nunca antes vistos. Esto es un escenario que ya muchos expertos han empezado a calcular y que demuestra que no tiene mucho sentido entonces la solicitud por parte de Alemania, de Francia, de Polonia, del Reino Unido, con respecto a que ya tienen que negociar unos 30 días para empezar sin un escenario de confrontación, porque muchos creen que en ese momento, en ese punto, se va a dar un rearme de Ucrania que no va a tener ningún tipo de sentido. A pesar de que Alemania es el segundo proveedor de armas, estamos hablando de proveedor mundial de armas a Ucrania y el primero europeo, el gobierno de Olaf Scholz ha evitado suministrar misiles Taurus a Kiev, al considerar que este paso podría traer consigo una escalada a la situación. Así que falta ver exactamente qué es lo que termina sucediendo en este escenario con los Taurus y, más importante, recordemos que Ucrania le pidió a Alemania el 30% de sus reservas militares con una hoja de compras. Esto se lo dio incluso en una suerte de presión al propio Friedrich Merz, que recuerden, en campaña electoral pues salía a decir que iba a apoyar
y tal. Y bueno, aparentemente los ucranianos no perdieron el tiempo y le mandaron una lista de compras. Un escenario que demuestra que esta situación en la que dicen sí, sentémonos a negociar y todo está bien, no necesariamente es el camino de la paz. Y claro, a raíz de todo esto que está sucediendo, muchos expertos consideran que las medidas o cambios de estrategia que tienen ahora los países europeos es precisamente por lo que ha sucedido en el desfile en Moscú, que no es solamente un desfile. Y de hecho, es muy importante comentar esto. Básicamente, el Washington Post está diciendo que el desfile en Moscú es una victoria propia de Putin. El presidente ruso con su homólogo chino Xi Jinping se presentan como unos líderes en un nuevo orden mundial que ya no está dominado por Estados Unidos. Esto es lo que observa el propio medio. El desfile en la Plaza Roja de Moscú, que se llevó a cabo este viernes para conmemorar el aniversario número 80 de la victoria de la Gran Guerra Patria, marcó el fracaso de los intentos de los países occidentales de aislar a Rusia en el escenario internacional. Esto es lo que dice el Washington Post. El medio señala que, bueno, mientras tanques, misiles y drones rusos retumbaban en la Plaza Roja el viernes para el desfile anual del Día de la Victoria, que celebra la rendición de la Alemania nazi de la Segunda Guerra Mundial, el presidente Vladimir Putin se reunió con al menos 2 docenas de líderes mundiales, marcando una victoria propia como líder al que Occidente ha buscado aislar. Según el artículo, Putin se proyecta como un líder global seguro de sí mismo, encaminado a derrotar a Ucrania con la alianza deshilachada entre Estados Unidos y Europa, las fuerzas de Kiev bajo presión y las negociaciones para poner fin a la guerra en gran medida según los términos de Rusia. En el mismo contexto, el periódico observa que el mandatario ruso, junto con su homólogo chino Xi Jinping, se presentan como el nuevo líder en este nuevo orden mundial que ya no está dominado por Estados Unidos. Entre los presentes al desfile de la victoria de Moscú se encontraban líderes de más de 20 estados, como el presidente de China, el de Cuba, el de Brasil, el de Serbia y el primer ministro de Eslovaquia, solamente por dar algunos ejemplos. Asimismo, asistieron al evento los líderes de Kazajistán, Tayikistán, Armenia, Bielorrusia, Uzbekistán, Mongolia, Palestina, Burkina Faso, la República del Congo, Myanmar, entre otros, lo cual demuestra que este escenario en el cual se intentó meter una presión sin precedentes o aislar a Rusia del mundo no dio mucho resultado. Dicho sea de paso, también es importante comentar que el portavoz del Kremlin acaba de salir al frente, estamos hablando de Dmitry Peskov, a comentar que en realidad esta situación en la cual se ha vuelto a amenazar con sanciones a Rusia, bueno, no tiene ningún tipo de sentido, ¿no? Es inútil, ¿no? Que ya no están asustados. Es inútil asustarnos con sanciones. Esto comentó el portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov, en una entrevista publicada el día de hoy en relación a los planes del gobierno británico a adoptar nuevas medidas restrictivas contra Moscú. Estamos acostumbrados a las sanciones, terminó afirmando. Ya sabemos qué haremos después de la imposición de estas sanciones, cómo minimizaremos sus consecuencias, etc. Y así sucesivamente. Esto terminó admitiendo el vocero presidencial acerca de cómo las autoridades rusas afrontan las recientes propuestas de sanción del primer ministro británico Keir Starmer. Lo hemos aprendido, terminó asegurando. A los europeos les pone nerviosos lo que sucede en Moscú el 9 de mayo. Les pone nerviosos la gran coalición internacional en torno al Día de la Victoria y al orgullo para la victoria sobre el fascismo. Esto explicó Peskov. En su opinión, se trata más bien del problema de los propios dirigentes occidentales que, él afirmó, se encuentran fuera de lugar. La propuesta de Starmer pretende afectar alrededor de un centenar de barcos petroleros que, según el ministro británico, Rusia utiliza para evadir las restricciones occidentales a las exportaciones de petróleo y gas. Algo que es bastante curioso porque el propio gobierno estadounidense es el que ahora quiere hacer negocios en el sector energético de Rusia para venderle precisamente a los europeos. Antes de terminar, les recordamos que si el video les ha gustado, dejen su like, compartan este video para que llegue a más personas. Lo más importante es que esta información llegue a más personas y sin más que agregar, nos vemos en la próxima.